Bueno, en esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca del intérprete. Estamos en el programa de hermenéutica. En la próxima oportunidad estaremos viendo, el próximo video hablaremos sobre las principales escuelas de interpretación hermenéutica que han existido durante los últimos siglos. Hoy nos centraremos únicamente en el intérprete, en las cualidades del intérprete, cuáles deben ser esas cualidades personales, intelectuales, espirituales, lo que es deseable en el intérprete de la escritura a partir de lo que podemos extraer del ejercicio hermenéutico, de la filosofía hermenéutica y por supuesto de lo que tiene que ver con la adecuada interpretación teológica de los textos bíblicos. En esta ocasión iniciamos con Gadamer, conocido como el padre de la hermenéutica filosófica contemporánea, no confundirlo con otros autores que tienen reconocimientos similares, otros padres de la hermenéutica de otras épocas. Estamos hablando acá de Gadamer como un teórico de la hermenéutica filosófica contemporánea. Y básicamente lo que nos muestra a través de sus escritos, de sus investigaciones, tiene que ver con un resumen, una aproximación histórica en la que utilizó bases de otros autores, como Schleiermacher, como Disney, como el mismo Heidegger, quienes inicialmente propusieron una sistematización de la hermenéutica. Entendido este concepto de la sistematización como el hecho de crear un marco teórico general de la hermenéutica que pudiera ser aplicado a los diferentes textos, sin importar si era un texto bíblico o un texto, un documento antiguo, una obra literaria antigua o un texto jurídico. Básicamente lo que pretendían era generar una base teórica, una base metodológica que permitiera ese marco conceptual que ayudara a la interpretación general de los textos. Esto por la dificultad que existe de no tener un método hermenéutico único que cumpla esa función de ser un marco general. Sin embargo, con el paso del tiempo nos damos cuenta que este concepto inicial, este deseo inicial de sistematizar la hermenéutica termina evolucionando hasta el punto en que el mismo Schleiermacher y Gadamer reconocen que la hermenéutica filosófica termina siendo un arte. Un arte que consiste básicamente en no cerrar el diálogo, en no cerrar la conversación en el proceso investigativo, sino que consiste también en dejar abierto el diálogo. Es decir, que el proceso de investigación, el proceso de extracción del mensaje a partir del texto, no es un proceso que pueda ser finalmente terminado, sino que siempre podemos encontrar un poco más de lo que el texto quiere decirnos. Es como cuando estamos conversando con una persona, en este caso es conversar con el texto, es conversar con el documento, es permitir que el documento hable, permitir que el documento aporte, pero también nosotros dentro del ejercicio interpretativo aportar a ese conocimiento para que podamos extraer un mensaje, y esto se aporta pues a partir de los conocimientos, de las condiciones, de las características previas que cada uno de nosotros tenemos. Y el fin último de la hermenéutica, según Gadamer, consiste precisamente en llegar a ponerse de acuerdo, es decir, poder comprender el mensaje, poder entender el mensaje plenamente en la forma en la que el autor intentó presentarlo. De manera que este proceso de diálogo considera lo que mi interlocutor está diciendo, no solamente lo que yo creo que mi interlocutor está diciendo, sino lo que realmente mi interlocutor quiso decir con sus textos. Y como es una conversación, implica el hecho de que es posible que exista el desacuerdo. Si el fin de la hermenéutica es ponernos de acuerdo durante ese camino, seguramente van a presentarse desacuerdos. De manera que por eso la hermenéutica es considerada en este punto como el
hecho mediante el cual dialogamos con el texto, que en términos más profundos sería como dialogar con el autor del texto. Y en lo que no entendamos o no estemos de acuerdo, llegar a ponernos de acuerdo posteriormente, retomar la conversación cuantas veces sea necesario para poder comprender el mensaje profundo del texto. En el artículo La filosofía hermenéutica de Gadamer, el autor hace una pregunta: ¿hasta qué punto Gadamer hizo suya la tesis heideggeriana que afirma que el lenguaje es la casa del ser? Y esto tiene un poco que ver con la particularidad de la filosofía de Heidegger relacionada con la hermenéutica. Es una filosofía que crea unos códigos de lenguaje propios. Cuando Heidegger habla del ser con S minúscula o del ser con S mayúscula, cuando crea el concepto del ente y termina por ayudarnos a entender en su propia visión de la hermenéutica y en su propia visión de la existencia del ser, que son básicamente las personas quienes pueden, el ser humano, quien puede llegar a hacerse la pregunta acerca del ser, este ser con S mayúscula. Y todo esto lo resume en una obra que es de sus más destacadas, Ser y Tiempo, de Heidegger. Hay un artículo interesante también que les dejo en el enlace y que lo van a tener también en la plataforma. Se llama Heidegger y la cuestión del ser. Básicamente lo que indica Heidegger es que nosotros, los seres humanos, somos los únicos que tienen la conciencia suficiente como para poder preguntarse por el ser, en este caso con S mayúscula. Y habla de la generalidad de los entes y de que un ente, comenzamos a preguntarnos si un ente realmente existe o un ente realmente es. Por ejemplo, un gato. El gato es, una persona existe. Yo considero, cada uno de nosotros considera que existimos, es decir, que somos. Y es un código interpretativo, un código de palabras interesante que nos permite evocar, ya en un aspecto mucho más teológico, el nombre con el que Dios se presenta. Dios se presenta como yo soy el que soy. La característica básica es ser. Y dentro de la filosofía de Heidegger se destaca principalmente esa característica relacionada con este aspecto, y es que los seres humanos, al tener la posibilidad de entender que existen y de preguntarse por la existencia de un ser superior, se convierten en lo que él denomina el ser ahí. El ser ahí es aquel que puede llegar a preguntarse acerca del ser, el único ente que se pregunta por el ser. De manera que cada uno de nosotros tenemos una cierta precomprensión del ser. Y tiene que ver también con las características propias de cada uno de nosotros, el entorno en el que nos hayamos familiarizado con el concepto de Dios. Algunos, por ejemplo, fueron levantados en familias efectivamente cristianas, 100%, de manera que se vieron inmersos, influenciados por sus padres, por su entorno cultural. Pero otras personas, por ejemplo, pueden provenir de la ideología romana, de manera que tienen otra comprensión acerca del ser, otra comprensión acerca de Dios, ya extrapolando un poco las ideas de Heidegger hacia lo que nos interesa de la hermenéutica bíblica. El objetivo siempre de la hermenéutica y del estudio de estos autores va a ser poder retomar los elementos, retomar las herramientas básicas de estos autores con el fin de traerlas a nosotros para el ejercicio de la hermenéutica bíblica. A pesar de que muchos de ellos no fueron cristianos o no fueron creyentes,
pero generaron unas herramientas intelectuales que nos permiten, ser utilizadas en nuestro ejercicio hermenéutico bíblico. De manera que, siguiendo con el ejemplo, es probable que algunos vengan básicamente de la teoría del negacionismo de Dios, el ateísmo. Es decir, cada uno tiene una precomprensión del ser, una precomprensión de Dios. Sin embargo, es importante analizar acá en este punto que el ser humano es el único ser que tiene la posibilidad de preguntarse acerca de Dios y de tomar una posición acerca de Dios. No vemos a una mesa preguntándose acerca de Dios, o una mesa con un problema existencial, o al gato preguntándose acerca de Dios y teniendo un problema existencial, sino que vemos al ser humano preguntándose acerca de Dios. Es lo que Heidegger llamaría el ser ahí. De manera que Gadamer, fundamentado no solamente en los conceptos de estos teóricos, sino en sus propias ideas, llega a querer integrar el progreso de la ciencia con el pensamiento. Tomar todo este pensamiento teórico, pero para Gadamer es fundamental cómo el progreso, cómo la tecnología, cómo la ciencia influye en el conocimiento y en la comprensión de los textos también. Hablando específicamente de la hermenéutica de Gadamer, nos encontramos con el conflicto que él plantea sobre el hecho de que la tecnología probablemente esté impidiendo que lleguemos a reconocer exactamente el mensaje, la hermenéutica propia de no solamente los textos, sino de todo lo que nos rodea, porque la hermenéutica viene sufriendo una evolución interesante desde el punto de vista de que no solamente es interpretativa de un texto o de un documento antiguo, sino que podemos interpretar el arte. ¿Qué nos quiere decir, por ejemplo, el pintor? ¿Qué nos quiso decir el escultor? Y todo este proceso tecnológico, Gadamer lo considera como un obstáculo, como que nos impide realmente llegar al conocimiento del mensaje real, el mensaje profundo del autor. Y también como objetivo, pues que al integrar ese progreso de la ciencia con el pensamiento, podamos tener una concepción unitaria de la experiencia del mundo que se fundamenta en un lenguaje común. Un lenguaje común creado por el autor de la obra, del escrito, de la pintura, de la escultura, del proceso general de comunicación, y que ese lenguaje común sea adecuadamente interpretado por quien está recibiendo el mensaje. Llegamos hasta este punto en donde entendemos que para poder comprender hay que reconocer también que lo dicho en una conversación no siempre es lo decisivo. Que existe algo que se llama el metamensaje. Esta palabra no la utiliza Gadamer ni la utiliza ninguno de los teóricos que estamos revisando en esta ocasión, pero quiero explicarlo de esta forma. Si alguien, por ejemplo, crea una pieza publicitaria, un afiche, un volante publicitario, en ese afiche puede escribirse, por ejemplo, somos los mejores diseñadores del mundo. Ese sería el mensaje escrito con palabras. Pero vemos que el afiche, el papel, es un papel de mala calidad, que la tinta, por ejemplo, está corrida, que las figuras no son claras, que la combinación de colores está equivocada, que tiene errores ortográficos. Entonces, en general, a pesar de lo que en palabras quiera decir, que son los mejores diseñadores del mundo, pues el metamensaje, lo que está implícito
en el documento, en el afiche, en este caso en la tarjeta publicitaria, nos va a indicar que definitivamente es lo contrario. Hay un mensaje contrario al que quieren imponer a través del texto. De manera que ahí es en donde comprendemos la expresión de lo que hace que lo dicho se convierta en palabra, es lo no dicho, que en lo dicho podamos captar. Y esto ocurre también en la interpretación de los textos y en la interpretación de cualquier otra fuente que requiera del uso del ejercicio hermenéutico. La virtud hermenéutica básicamente, según Gadamer, es esta: la exigencia de, ante todo, comprender al otro. Y es una exigencia nuestra como intérpretes, como lectores, como quien intenta recibir, comprender un mensaje. Comprender al otro, pero comprender al otro desde el punto de vista de la exigencia, exigirnos a hacerlo. El hombre, dice Gadamer, es como una palabra a medias, que únicamente se va a completar y que se vuelve entendible con el otro y por el otro. ¿Para qué quisiéramos tener un libro que nadie pudiera leer? Tenemos un libro escrito, una excelente obra, muy bien construida, pero no existen personas que la puedan leer, de manera que ese documento en sí mismo no está completo, porque no tiene a alguien que lo aborde, que lo lea, que lo comprenda, de manera que se vuelve inteligible con el otro y por el otro. Y conversar, decíamos hace un rato, conversar con la obra, conversar con el libro, conversar con el documento, es intentar comprender adecuadamente el documento, comunicarse mejor, entender más el pensamiento del autor, entender más el pensamiento de quien está generando el proceso comunicativo. Teniendo estas bases generales claras y habiendo hecho un recorrido ya durante varios de estos videos sobre los principales autores relacionados con la hermenéutica y cómo la aplicamos al ejercicio del estudio bíblico, entonces comenzamos a preguntarnos si es necesario tener una sola, o si es adecuado tener una sola hermenéutica bíblica, o si es necesario que tengamos un ejercicio hermenéutico diferente tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento. Y esto fundamentados en que tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento fueron escritos en lenguajes diferentes y en condiciones históricas diferentes. Y como en este momento vemos la justificación de por qué algunos autores buscaban un marco teórico hermenéutico que sirviera de base para poder atender estos diferentes tipos de documentos. Pero también entendemos la posición de Gadamer cuando nos dice, bueno, la hermenéutica realmente es como un arte. Y al ser un arte podemos utilizar muchos recursos, podemos utilizar la creatividad, podemos utilizar las diferentes herramientas que hemos venido analizando con el objetivo de abordar los diferentes textos. Efesios 3:4. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Acá el autor, el apóstol, está haciendo referencia a que un mensaje le había sido entregado, le había sido contado, le había sido declarado. Pero ese mensaje inicialmente estaba en forma de misterio. Y aquí es donde necesitamos comenzar a hacer uso de los recursos que nos provee la hermenéutica, que nos provee la gramática, que nos provee la filología. Todos estos elementos que hemos venido analizando durante las clases anteriores con el objetivo de poder dilucidar mejor lo que el autor quiere decir. Pero es claro en términos generales lo que nos dice que para poder entender necesito leer. Y necesito leer lo que ha sido escrito previamente.
Y esto a lo que hace referencia el autor, el apóstol en este caso, refiriéndose al concepto de misterio. Cuando vamos al original griego, el mysterion, realmente está haciendo referencia a quedarse callado sobre algo, a cerrar la boca, a guardar un secreto. De manera que no es tanto el significado que podamos tener en español acerca del misterio como algo sombrío, como algo que no puede ser definitivamente dilucidado por el lector. Acá nos está diciendo que la palabra realmente, mysterion, está refiriéndose es a algo que le había sido dicho, pero que debía reservar, pero que posteriormente escribe, le es autorizado que escriba. Y este es el ejercicio, básicamente, mediante el cual nosotros intentamos comprender lo que los autores bíblicos nos quieren decir. No hay otra forma. La Biblia está escrita con palabras y acá el autor lo que nos dice es, bueno, yo tengo un mensaje, se los voy a escribir y para ustedes entenderlo tienen que leerlo. Luego, básicamente, el elemento básico, fundamental de la hermenéutica es leer. Leer no solo el texto escrito, insisto, leer la pintura, leer la escultura, leer la obra de arte en unos términos mucho más amplios, pero acá para lo que nos trae a nosotros a este ejercicio, pues entender el texto a través de estas palabras. En Juan 5:39 se nos dice escudriñar las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. Y es interesante porque el mensaje se le está dando a unas personas que se supone que eran expertos, que eran maestros en la Biblia. Y sin embargo, acá el verbo utilizado es un mandato imperativo. A alguien que se supone que ya conoce de la escritura le están diciendo escudriñe, profundice, realmente estudie las escrituras. Es uno de los versículos que probablemente es más utilizado en el momento en que comenzamos a referenciar la importancia de la hermenéutica bíblica, y por el hecho de que sea más usado no significa que tiene menos valor, significa que justamente hace énfasis en la importancia de que aun cuando podamos estar dirigiéndonos a un público que se considere experto, pues el hecho de escudriñar, de investigar, de profundizar, no se considera como una recomendación, sino en este caso como un mandato específico para este grupo de personas. El objetivo, finalmente, será mediante un proceso inteligente, un proceso de decodificación de mensaje, que debe ser aplicado por el lector, entender la idea exacta del escritor, dilucidar lo que no hemos comprendido o dilucidar, entender lo que ha sido mal definido. Por eso necesitamos, tanto para el Antiguo como para el Nuevo Testamento, definir los conceptos de estilo, de dicción y el contenido de cada uno de los documentos. Anteriormente también habíamos estado conversando acerca de los preconceptos y decimos que dentro del proceso de interpretación encontramos acá en el círculo verde los preconceptos, que es la historia de vida de cada uno, lo que cada uno de nosotros tiene, lo que cada uno de nosotros ha vivido desde que hemos sido niños hasta este momento en donde estamos, nos ha generado una historia personal propia y nos genera unos preconceptos. Y está también el objeto de conocimiento, que es todo aquello de lo cual podemos tener una opinión o formarnos una opinión. Que ese objeto de conocimiento está inmerso o está siendo afectado por los preconceptos de nuestra vida, y que se produce un ejercicio interpretativo, se genera una interpretación, pero aunque deseemos ser absolutamente objetivos en la interpretación, los preconceptos van a tener un factor predominante dentro de ese proceso interpretativo, y más aún cuando esos preconceptos se nos convierten en paradigmas, que son como unas especies de columnas que a veces son inamovibles y que consideramos que están bien porque toda la vida nos han enseñado que así debe ser. Estos paradigmas a veces en la escritura, en la Biblia, se expresan de otra forma. Es como cuando nos hablan de, vemos la viga vemos
el detalle en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en nuestro propio ojo. De manera que a eso se refiere también con este tema de los paradigmas. Es la imposibilidad que a veces tenemos de ver ciertas situaciones que nos dominan a nivel personal y que consideramos que son reales y que las hemos hecho bases fundamentales de doctrina o de comportamiento o de estilo de vida y que afectan la interpretación final de los textos. Dentro de ello, pues las diversidades mentales, pero también las diversidades espirituales que mencionábamos hace un momento, en donde decía, algunos de nosotros podemos venir de una familia puramente cristiana, otros podemos venir de la ideología romana, otros podemos venir incluso del ateísmo. Y las diversidades mentales expresadas a través de los conceptos y de los paradigmas. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, leemos, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y hay dos términos, dos calificativos usados para aquellas personas que tuercen las escrituras. Torcer, modificar, dar mala interpretación, hacer una enseñanza equivocada de un pasaje bíblico. Y tienen dos características estas personas. Primero, que son indoctos y por supuesto que son inconstantes. Un indocto, en la definición del original griego, adamses, se refiere a ignorante. Un ignorante e inconstante. Ignorante, el que ignora algo, el que desconoce algo, el que no tiene conocimiento sobre algo. Y está muy asociado a la palabra inconstante. Y esto pues, tiene sentido desde el punto de vista de que solamente quien sea constante se preocupa por el estudio, por la investigación, por la educación. En este caso, en el nivel teológico, que es el que nos interesa. Pero también podemos encontrarlo en cualquier nivel de educación. Podemos encontrar desde un niño que sea inconstante y eso lo lleva a una ignorancia de ciertos conceptos o conocimientos. Ocurre en jóvenes, ocurre en adultos, por supuesto. Y aquí vamos a aplicar el concepto de los sinónimos, de los derivados sinónimos para esta palabra indoctos. Agrámatos. Agrámatos que significa básicamente iletrados. Iletrados, nuevamente, el que no tiene un conocimiento, un sinónimo de ignorante. El apaideutos, está hablando de, a veces la escritura en español, la Biblia en español, tiene unas palabras suavizadas con el objetivo de que no se escuche, de que no se lea tan brusco el contexto del mensaje. Apaideutos, sin instrucción, estúpido, necio, insensato. Quedaría más o menos el texto de la siguiente forma, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los sin instrucción, estúpidos, necios, insensatos e inconstantes tuercen. Y se escucha, pues, insisto, un poco brusco, pero digamos hace referencia a lo que en el original griego nos quiere expresar lo que ha sido en esta versión calificado como indocto. El sinónimo en griego, idiotes, traducido como ignorantes, como simple oyente. Un simple oyente es un inconstante, fundamentado en lo que estamos leyendo a partir de las raíces del texto original en griego. De manera que acá encuentran ustedes cómo, a pesar de que el español es un idioma abundante, es un idioma rico en expresiones, también tiene muchas limitaciones. Hay expresiones o palabras que están en otros idiomas, en otras lenguas, que son difíciles de traer al español o incluso que no tienen una equivalencia en español. Hay palabras en otros idiomas que no tenemos cómo traerlas al español porque no hay un equivalente exacto. De manera que lo que hace el traductor bíblico es ajustar el mensaje original desde el lenguaje original, desde el hebreo, desde el griego, y tratar de llevarlo lo mejor posible hasta el español, pero
esto nos requiere, debemos esforzarnos para intentar comprender exactamente lo que el autor original quería decir. Y por eso utilizamos algunas herramientas, en este caso, las herramientas relacionadas con las definiciones de los originales griegos, que son las que nos ayudan a dilucidar un poco mejor estos conceptos. Miremos este otro ejemplo. Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En este caso, la palabra perfeccionar, del griego katartismos. Es como cuando una persona se va a vivir sola, o una pareja decide irse a vivir, y al comienzo en su casa no tienen todos sus muebles. Tienen de pronto un par de sillas, una mesa. Pero con el paso de los tiempos, con el paso de los años, van completando cosas, van adquiriendo, van comprando cosas, van completando su mobiliario. Con el paso del tiempo, la casa va siendo más eficiente. Y es el significado más adecuado para este concepto de perfeccionar. Perfeccionar es que el intérprete, el lector, esté completo, tenga su mobiliario completo, es decir, haya adquirido todas las herramientas necesarias para perfeccionar a los santos, es decir, para enseñar, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Un ejemplo sobre deficiencias en los procesos interpretativos y las cualidades del intérprete. Recuerden, no pierdan el norte, este video tiene que ver con las características o cualidades deseables y no deseables en el intérprete. Hemos visto algunas de orden intelectual, vamos a ver unas de orden personal y de orden espiritual. Este es un evento en el cual el presidente de Estados Unidos está realizando un discurso y llama la atención a algunas personas el hecho de que el intérprete parece que no estuviese haciendo los signos que correspondan. Y dice el texto: el intérprete del lenguaje de signos fue duramente criticado por las organizaciones de sordos por haber hecho signos sin sentido. Un ejemplo claro, práctico, de cómo un mensaje es distorsionado por el intérprete. Si ocurre a este nivel, ocurre también a nivel de la interpretación de los textos. De manera que dentro de esas cualidades del intérprete, pues está la necesidad de abordar adecuadamente la dificultad que nos presentan los textos para su comprensión y que debe ser capaz de analizar, de examinar y de comparar. Cualquier ejercicio mediante el cual el intérprete se deje influir por la supuesta percepción de significados ocultos, por un proceso espiritualizante mediante el cual considera que solamente a él le está siendo revelado algo y que no le ha sido revelado a nadie más, o por unas conclusiones o conjeturas que no están adecuadamente fundamentadas en el texto, o por un proceso intelectual, un raciocinio defectuoso, por dejarse influir por la imaginación, por dejarse influir por otros elementos diferentes al mismo documento, pues definitivamente van a causar una distorsión en el mensaje final. Y debemos entender que la Biblia fue hecha en un lenguaje humano, no fue hecha en un lenguaje para otro tipo no fue hecha en un lenguaje para ángeles, es hecha en un lenguaje humano, antiguo por supuesto, en hebreo, en griego, que posteriormente ha sido llevado al latín y a otras lenguas vernáculas, pero que definitivamente fue hecha para que el hombre, el ser humano, la leyera y la entendiera, a través, por supuesto, del uso de la razón y del análisis, como veíamos anteriormente cuando el apóstol nos menciona que nos escribe para que leamos y para que a su vez leyendo entendamos. De manera que no se necesita una iluminación especial para poder entender el lenguaje de la Biblia o el mensaje de la Biblia. De hecho, la misma Escritura condena la incredulidad ciega cuando nos dice: examínenme, revísenme. Nos invita incluso a que profundicemos hasta el punto de la duda. Hay pasajes, versículos, textos
o segmentos de texto que no entiendo, y fundamentados también en las herramientas que nos daba Heidegger, que nos daba Gadamer, yo puedo entrar en una conversación, entrar en un diálogo con el texto, que al fin y al cabo es como entrar en un diálogo con el autor del texto, y decirle al texto: yo no entiendo, no comprendo, no creo lo que me está diciendo, pero no cerrar el proceso investigativo, no cerrar el ciclo hermenéutico, sino permitirnos dejar abierta esa conversación para retomarla posteriormente cuando podamos tener nuevos elementos de juicio que nos permitan llegar a comprender realmente lo que el autor quería enseñarnos. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Eso implica que no tiene que estar discutiendo con todas las personas. Hay personas que discuten por todo y con todos. Discuten con el Estado, discuten con la familia, discuten con el vecino. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que debe ser amable para con todos. Algunas personas, por ejemplo, son amables para con quienes están fuera de su casa, pero son poco amables. Les gusta estar en discusión con los integrantes de su propia casa, de su propia familia, porque probablemente ejercen la fuerza de su autoridad y saben que no le pueden responder, de manera que son amables para quien sí les puede responder. Retomo: apto para enseñar, que tenga la capacidad para enseñar. Esto implica, como veíamos anteriormente, que sea constante, que se preocupe por el estudio, que se preocupe por la lectura, por la investigación. Sufrido, que con mansedumbre corrija. Sufrido, que resista, que soporte, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay un concepto que comenzaremos, si no lo han manejado anteriormente, comenzaremos a manejarlo a partir de ahora. Además de los sinónimos, la aplicación de los sinónimos, como veíamos en imágenes anteriores, ahora vamos a hablar acerca de los cognados. Los cognados parecen sinónimos, pero no son exactamente, porque los cognados son palabras que comparten un significado, que comparten incluso la forma como se escribe, la pronunciación, son muy similares, pero no en nuestro propio idioma o no en un mismo idioma, porque si estuvieran en un mismo idioma, pues serían sinónimos. Nos referimos a cognados como esas palabras que pueden ser sinónimos, pero en idiomas diferentes. Comparten la ortografía, comparten el significado. Y esto es importante porque cuando en un idioma no logramos encontrar las herramientas necesarias en este ejercicio hermenéutico para poder identificar el mensaje profundo de un texto, pues debemos acudir a esta otra herramienta. Hay muchas herramientas que luego estaremos viendo también a nivel de gramática, a nivel de filología. En este caso estamos hablando de los cognados, que es una herramienta que nos permite poder identificar un significado, un mensaje que no es tan fácil de dilucidar en nuestro propio idioma. Un ejemplo lo tenemos acá en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y hacemos énfasis en la palabra temor. Un ejemplo de esto sería cómo cada uno de nosotros puede tener una visión acerca de Dios dependiendo de la asociación que hagamos con el Padre terrenal que tuvimos. Un padre que haya sido muy amoroso, que haya sido muy permisivo, puede permitirnos hacer una asociación con Dios y pensar que Dios es muy amoroso, que es permisivo, que tiene las características de ese padre tanto positivas como negativas. Pero si tuvimos, por ejemplo, un padre que era muy duro, muy severo, también podemos llegar a pensar que Dios tiene esas mismas características de severidad o de intransigencia. Y más aún cuando nos encontramos con un versículo como este que nos indica que el principio de la sabiduría es tenerle miedo a Dios. Porque básicamente es lo que la palabra temor en español significa, tener miedo. Sin embargo, cuando leemos el versículo, sentimos un poco que entra en parte en contradicción con el mensaje general de la Escritura. Porque si el mensaje general de la Escritura es que Dios es amor, ¿por qué el principio de la sabiduría debería ser tenerle miedo a Dios?
De manera que no vamos ahora a los sinónimos, sino a los cognados. Recuerden, en otros idiomas, la raíz de la palabra que estamos analizando, en este caso yaré, girá, girón, que básicamente hacen referencia a reverencia y más que reverencia a presencia, a la presencia de Dios. El principio de la sabiduría es la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, mantenerse en la presencia de Dios es un principio de sabiduría. En este caso es la expresión adecuada, manejando no solo el versículo en este caso, sino el contexto general de la escritura, el contexto general del mensaje. Cuando nosotros queremos acercarnos a la sabiduría, la sugerencia es mantenernos en la presencia o contar con la presencia de Dios. Este es otro ejemplo de cómo utilizamos los recursos hermenéuticos y los recursos gramaticales y filológicos para la comprensión general del texto. Muchas gracias.